una simulación, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es cómo se comporta una onda cuasi real, ¿sí? No una onda de esas que nos imaginábamos nosotros en física 3, linda, bonita, sin ningún tipo, con una única frecuencia, un único número, un número de onda único, no. Es una onda cuasi real que intenta atravesar un medio material. Cuando esto ocurre, cuando yo tengo un paquete de ondas, escuchen bien las aclaraciones que voy a hacer, porque tienen algunas condiciones para que esto se cumpla. Vamos a estar trabajando con ondas parecidas. ¿Qué significa para nosotros el término parecidas? Que van a tener frecuencias similares. Entonces yo voy a tener dos ondas con frecuencias muy próximas. Digo dos, pero en realidad es un n número de ondas. ¿Está bien? Son muchas ondas que están ahí todas pegaditas en una banda de frecuencias muy estrecha. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice, ondas en medios materiales, dispersión. ¿Qué será la dispersión? ¿Qué les suena para ustedes con la palabra dispersión? Que algo se disperse. Si ustedes se dispersan, ¿llega la información como tiene que llegar a sus cabecitas? ¿Qué opinan? No, No. Entonces, la idea es, ¿qué le pasa a un batido de señales cuando quiere atravesar un medio material? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y yo quiero lograr que la información llegue, que pueda atravesar el medio material, pero que llegue a destino como yo quiero. Bien, ese fenómeno de cómo se reparte, de cómo se abre la onda según las diferentes frecuencias que la forman, se llama dispersión. Fíjense que está... qué dicharachera que estuvo la jefa con ese efectín. Bueno, entonces miren, nosotros lo que habíamos visto era que para enviar una información, nuestro amigo Fourier nos había dicho que cualquier pulso nosotros los podíamos escribir. Fíjense que esto es importante. Nosotros cuando empezamos un tema siempre hacemos referencia a un tema que ya se vio. Tratamos de relacionar con algo que ya lo vimos. Porque en realidad nosotros a lo largo de todo el año en teoría de campos vamos a estar trabajando con lo mismo. Cómo se comporta el campo electromagnético en medios materiales. Definido desde distintos puntos de vista, los parámetros que definen a la onda, los parámetros que definen a la línea de transmisión más adelante. Entonces acá yo digo, bueno, quiero transmitir algo, quiero que viajen unas ondas por donde. Entonces Fourier me dice, bueno, mira, yo lo que te digo es que cualquier onda se puede expresar como una suma de funciones armónicas. Este hincapié, esta idea, a Fourier no se le ocurre de la nada. Entonces acuérdense que todo esto viene de la ecuación de onda. La ecuación de onda, que matemáticamente es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. Y si es lineal, permite la superposición. Eso significa que si yo tengo una solución para la ecuación de onda, phi1, y otra solución phi2, la suma de ellas, la combinación lineal de ambas, es una nueva solución. Eso es lo que le da la chispa a Fourier para decir, bueno, entonces genial. Yo puedo escribir cualquier pulso como una suma de funciones armónicas. Entonces fíjense acá, ¿qué es lo que vamos a tener que tener especial atención? Dijimos, bueno, queremos ver qué le pasa a una onda cuando transita, cuando... ¿estaban viendo o no pudieron? Porque dice ahora los participantes, pues, no sé, hoy me apareció una actualización de Zoom. Y yo dije, lo voy a actualizar porque tengo... Y de repente ahora me aparecen mini Yo por las carteles. dudas dije lo voy a hacer después, cuando corte. Sí, yo lo mismo. Me Estaba apareció la viendo cosas. actualización. Me ¿Cómo? aparecen como mini carteles, por ejemplo, en el chat también. No, se ¿Con estaba quién viendo lo que puso de está? Fourier y después apareció el cuadro verde. Sí, está bien, eso lo puse yo, pero fue como que de repente me apareció un cartelito, ahora todos pueden ver tu presentación y todo lo que hablé antes nadie lo vio. Bueno, por eso, les pregunto por si... Yo soy Si muy... no les apareció nunca recording in progress para que digas si la aceptás o no, que la reunión Ay, se está no, grabando. no. Que Bueno, digas mejor que no eso, me aparezca, mejor que no eso me está aparezca. apareciendo desde hace un tiempo cuando graban alguna reunión, para que aceptes o no ser grabado. No, mira, bueno, Sí, no. pero bueno, esta última actualización no la hice, puse para después, porque no sé si va a Sí. explotar la computadora. Ya de actualizaciones estoy harta de todo. Hoy me Pero pasó bueno. algo horrible, se me trabó una tecla y no podía hacer nada.
Entonces quise actualizar todo, quise cerrar todo y volver a abrir, y cuando quise cerrar todo me decía que tenía la tecla Ctrl, como dice Homero, trabada. Entonces, claro, no podía hacer nada, fue horrible. Bueno, entonces, vamos a imaginarnos de qué depende. Acá me van a ayudar ustedes. ¿Cuál fue el último tema que vimos en teoría de los campos? Alumnos míos de mi corazón. ¿Cuál fue? Vamos. Chispa a las 9 de la noche, que la noche recién empieza. Vamos. Efecto skin, perfecto. Efecto skin, ¿qué me decía a grandes rasgos? ¿Quién me comenta? Bueno, La capacidad de generación de una señal. a ver, un poquito más. ¿De qué dependía? ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que de qué manera yo podía hacer, de qué dependía la transmisión. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Profundidad de penetración, de qué dependía, la velocidad que estaba relacionada con la profundidad de penetración. ¿Se acuerdan de todo eso? Muy bien, del tipo de material. ¿Qué es lo que caracteriza un material? ¿Qué es lo que me caracteriza el material? La conductividad, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Me sale el concepto de permeabilidad, que tan permeable es ante una señal, pero no sé Muy si lo bien, permeabilidad, muy bien, ¿y qué más? ¿Puedo poner así? La permitividad y la permeabilidad, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más? Había algo, un parámetro, que me lo daba la onda, que también podía ser que se comporte de una u otra manera según cómo fuese el medio en el cual yo la estaba queriendo que viaje o queriendo transmitir esa onda. Frecuencia. La frecuencia. Fíjense que esto es por parte del material. ¿Y la frecuencia? ¿Quién la elige? ¿Quién elige la frecuencia? ¿El material? ¿Qué les parece? Ustedes la eligen, nosotros la elegimos, ¿o no? Según lo que quiero transmitir y según el medio en el cual lo quiero transmitir, voy a adecuar la frecuencia para que el medio se comporte de una u otra manera. dependía de la velocidad de propagación del medio, ¿no? Bueno, pero la velocidad de propagación en el medio, ¿no es omega sobre k? Tenés razón. Gracias. Muy bien, entonces fíjense lo que pasa. Yo tengo muchas ondas muy parecidas, que de nuevo, repito, el término parecidas es que tienen frecuencias muy pegaditas una con otras, como que si yo las dibujo, que ahora lo vamos a ver, una estaría como muy pegadita sobre la otra. Entonces lo que sucede es que el pulso va a ir empaquetado, y yo no quiero que ese pulso que lleva la información se me desempaquete, se me disperse, porque en cuanto se me dispersó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la señal? ¿La tengo? ¿La pierdo? ¿Qué sucede? No, se pierde. Se pierde. Entonces lo que vamos a ver ahora es esto. Bueno, a ver cómo puedo trabajar con los materiales dependiendo de algunas características de las ondas para que se comporten como un medio donde todo viaja empaquetadito, que sería para nosotros un medio no dispersivo, o eso es nuestro ideal. O sea, nuestro ideal sería tener un medio no dispersivo, en donde todo el paquetito viaja junto y yo me aseguro de que la información no se pierda. ¿Sí? Una cosita, Sandra. Sí. Sí, yo sí justo había actualizado el zoom y sí veo chiquitito. No sé qué pusiste en rojo ahí, porque no lo llego a la... Ah, puse la conductividad, la permeabilidad y la permitividad Listo. como Gracias. elementos, como características de los materiales, y además agregué la frecuencia como esto de que, bueno, puedo elegir con qué frecuencia transmitir para que un medio se comporte de una manera u otra. Listo, Bien. perfecto. Gracias, Sandra. No, de nada. Entonces, vamos ahora a esto que parece, si uno deja así, batido, estamos en dos. O podemos elegir que estamos en teoría de los campos o puede ser un batido energético. Pero este batido que vamos a trabajar nosotros es un batido de ondas. Y para poder modelizarlo, escuchen bien, que tiene que ver con esto que la jefa aclaró en Física 3. Esto es un modelo, es una manera de modelizar lo que pasa. ¿Para qué? Para poder saber qué parámetros tengo que modificar, qué parámetros tengo que tomar para poder ir a la realidad y aplicarlo. Pero si yo quiero empezar a modelar, que sería como desarmar un problema, y quiero empezar, no voy a agarrar 300 millones de ondas. Agarro dos
y las superpongo. Entonces, fíjense, acá está el concepto de que esas dos ondas parecidas las voy a superponer, o sea, las voy a hacer que viajen juntas. Y el concepto de parecidas tiene que ver con que las frecuencias son similares. Entonces, fíjense, tenemos dos ondas, Φ1 y Φ2, cada uno con su amplitud, A1, A2, y con su fase, Φ1 y Φ2. Y abajo está expresada cada una de las ondas con sus fases, Φ1 y Φ2. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Bueno, superponer dos ondas es sumar esas ondas. Esa suma se podría hacer en forma algebraica, pero hay un método, que es el método fasorial, que ustedes ya trabajaron esto con Andrea, que lo que me va a permitir es trabajar con la amplitud y la fase de cada una de las ondas y trabajarlo como si fuesen fasores. En este momento, fíjense, ahí dice, ¿qué forma va a tener? Yo le voy a poner acá Φ sub R, que sería la onda resultante. La onda resultante que es la suma de esas dos. ¿Ven lo que está pasando ahí? Tengo Φ1 y Φ2 que se parecen mucho. La frecuencia, la diferencia de frecuencias entre ellas es muy chiquitita. Es como que están muy pegaditas. Entonces, lo que yo quiero saber es qué forma va a tener esa Φ sub R. Y ahora me voy a ir para esto. Ustedes lo van a tener acá, después lo van a ver, pero yo me voy a ir a la tableta. Previamente a esto, nada. Lo dejamos ahí y voy a la tableta. ¿Sí? Porque vamos a hacer juntos el desarrollo. Fíjense que no es más que lo que teníamos ahí. Las dos ondas, ven, ahí me apareció de nuevo el cartelito. Bueno, Φ1 y Φ2, cada una con su amplitud, con su fase, y entonces ahora lo que quiero es hacer la suma. Miren, yo quiero encontrar esto. Que eso va a ser Φ1 más Φ2. Miren que es largo el camino, pero no difícil. Pero necesito que ustedes me digan si se va entendiendo. Como ya dijimos, esta, que es la suma de estas dos ondas, va a tener como forma una amplitud resultante por el seno, esperen que corro sus caritas, de una fase resultante. ¿Está bien hasta ahí? ¿O no? Sí, sí, sí. Genial. Entonces, fíjense, nuestro objetivo es buscar qué forma tiene esa onda resultante. Y para eso necesitamos encontrar dos cosas. Por un lado, A sub R, y por el otro, Φ sub R. Eso es nuestro objetivo. Entonces, fíjense, este dibujito que tenemos acá, que ustedes lo tienen en el PowerPoint y que cuando se lo suba todo esto yo se los voy a pegar ahí para que les quede todo seguidito. Si ustedes se fijan, por una cuestión simplemente de simplificar los cálculos que vamos a tener, a las amplitudes de cada una de ellas las vamos a tomar iguales. ¿Sí? Este método fasorial trabaja con la amplitud y con la fase. Entonces, fíjense, la primera onda, Φ1, está representada, lo voy a hacer con este colorcito, con su amplitud y su fase. ¿Está bien? Y la onda Φ2, que la voy a hacer en verdecita, está representada con su amplitud y su fase. Bueno, fíjense que la suma, fasorialmente, es como cuando sumamos los vectores. ¿Se acuerdan? Que se trasladaba en forma paralela el celestito sobre el verde. Le estoy poniendo nombres para no decir A sub 1 y A sub 2. Y entonces, en la diagonal de ese paralelogramo, ¿qué más que paralelogramo me está saliendo? Ahí teníamos, fíjense, esta que está acá, que es A sub R. Vamos a poner este color. No, este. Y obviamente, aparte de una amplitud, también ¿qué tiene? Y bueno, va a tener un Φ sub R, una fase. Fíjense qué es esto, ¿ven? ¿Están de acuerdo que eso es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar esta forma. Bueno, y ahora nos vamos a
valer de algunas cosas de geometría. En principio, vamos a definir quién sería delta phi. ¿Quién es delta phi? Bueno, según lo que estoy viendo ahí, delta phi es, fíjense, este angulito que está acá, que yo lo voy a hacer así en punteadito para no agregar más problemas. Fíjense que es phi 2 menos phi 1. Y en ese paralelogramo, si ustedes se fijan, como tomamos por simplicidad para el cálculo las amplitudes de nuestras ondas iguales, nos quedó un paralelogramo propiamente dicho, porque este lado que está acá es igual a este que está acá, este es igual a este que está acá, y a la vez los cuatro son iguales entre sí. ¿Está bien? Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale phi sub r? En función de los ángulos que tenemos ahí. Entonces, miren bien. Esto es propiedad de Perdón, los... profe, ¿me deja Sí. intervenir? Por supuesto. Nosotros este procedimiento ya lo usamos, con lo cual tendrían que responder rapidísimamente. ¿Dónde lo usamos? Lo mencioné, ¿eh? Dije que ya lo habían trabajado con vos. En los temas de infracción, ¿no? Cuando queríamos, Interferencia. o interferencia, cuando queríamos saber La interferencia. Claro. Pero en definitiva, Exactamente. ¿qué es esto, no? También, si estamos haciendo que viajen dos onditas. Es una interferencia. Bien. Bueno, entonces venimos acá y díganme si están de acuerdo con esto. ¿Están de acuerdo? A ver si... Que es este que está acá chiquitito es delta phi, ¿no? Vamos a escribir ahí. ¿Están de acuerdo que este ángulo alfa es la mitad de delta phi? ¿O no? ¿Ven este que está acá? El gráfico no nos ayuda mucho. ¿Pero ven que es la mitad de este ángulo? Sí. Porque como los lados son iguales, tiene que ser bisectriz, ¿sí? Divide a ese ángulo en dos partes iguales. O sea que miren, lo voy a dibujar acá. Este cachito es delta phi sobre 2. La mitad de delta phi. Y según eso, y con los ángulos que tenemos ahí marcados, ¿cómo puedo expresar a la resultante, la fase resultante? Fíjense que la fase resultante es la roja, ¿sí? Esta amplitud roja que está acá. ¿Cómo la puedo escribir? Con cosas que ya sé. 2, phi sub 2, delta phi sub 2 más phi 1, ¿no sería? Perfecto. ¿Sí? Que según lo que vimos más arriba de quién es delta phi, fíjense que nos va a quedar phi 2 menos phi 1 sobre 2 más phi 1, que haciendo las cuentas respectivas nos queda phi sub 2 sobre 2 más phi sub 1 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Y esta es una de las cosas que necesitábamos, que queríamos encontrar. Para poder expresar quién es la onda resultante. Antes de ponernos a trabajar con la expresión de A sub R, o sea, la resultante pero en la amplitud, vamos a recordar tres cosas. Miren, por un lado, esto si quieren ponemos acá, recordamos. Tres propiedades, tres identidades. La primera, que me decía que el coseno de alfa más beta era igual al coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. La segunda, que el coseno de pi menos alfa era igual a menos el coseno de alfa. Y la tercera, que 1 menos el seno cuadrado de alfa es igual al coseno cuadrado de alfa. Todas estas son identidades trigonométricas que voy a ir usando. ¿Para qué? Para obtener quién es A sub R. Y para obtener quién es A sub R, esto sería como una ventanita de recuerdos. Voy a aplicar en el triángulo 1, este que está acá, el teorema del coseno. ¿Por qué el teorema del coseno? Porque yo quiero saber cuánto vale A sub R. Y A sub R lo puedo considerar como uno de los lados de ese triángulo.
uno de los lados de ese triángulo que por las características de construcción que tiene, ¿qué tipo de triángulo es el triángulo 1? Fíjense, el que tiene un lado como longitud A, la otra por construcción también vale A, y el otro lado es A sub R. ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo 1? Isósceles, perfecto. Como es isósceles, vamos a poner acá, aplicamos teorema del coseno, se lo acuerdan al teorema del coseno, ¿no? En el triangulito 1. El teorema del coseno te decía que el cuadrado de uno de los lados siempre tenías que tener como dato, escuchen bien, dos lados conocidos y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, como yo quiero saber quién es A sub R, digo, A sub R al cuadrado es igual. Tengo que hacer la suma de los otros dos lados. Al cuadrado más al cuadrado, menos el doble producto de esos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados, que yo lo voy a llamar delta. ¿Está bien? O sea, acá le ponemos delta. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Ya obtuvimos phi sub r. Ahora estoy trabajando para encontrar A sub r. Entonces fíjense que si le damos un poquito más de forma, esto nos queda 2a cuadrado menos 2a cuadrado, pero delta es como que no corta ni pincha. Porque a mí me interesa que todo me quede con delta phi, con phi sub r, no me interesa que me quede con un delta, es como que le agrego un nuevo problema. Pero entonces fíjense, en este triángulo, en el 1, como en cualquier triángulo, ¿cuánto vale la suma de sus ángulos interiores? 180. Perdón, ¿no escuché, Pablo? 180. Lo dije, 180. Fíjense que este angulito que yo estoy haciendo punteadito era delta phi sobre 2. Este otro que está acá también era delta phi sobre 2. Además es un triángulo isósceles, lo dijeron ustedes, así que los ángulos adyacentes a la base, al lado distinto, tienen que ser iguales. O sea que acá yo puedo decir que delta phi sobre 2 más delta phi sobre 2 más delta es igual a ¿cuánto? Ya, 180, lo dijo recién Pablo, ¿no? ¿Qué le voy a poner? Pi. O sea que esto sería delta phi más delta igual a pi. O sea que delta, que es el que me quiero sacar de encima, en realidad es pi menos delta phi. ¿Está bien? Vamos a ponerle este color rarito. Este que está acá es este. Genial. Entonces cuando vengo acá voy a poner por el coseno de pi menos delta phi. Y ahora llegó el momento de aplicar, vamos a poner este color que me gusta, en esta parte una de las propiedades. ¿Qué propiedades de esas tres que están ahí aplicarían? ¿La 1, la 2 o la 3? La segunda. La segunda, muy bien. Por la segunda propiedad, esto nos va a quedar que a sub r cuadrado es igual a 2a cuadrado menos 2a cuadrado por menos el coseno de delta phi. O sea que nos queda que a sub r cuadrado es igual 2a cuadrado menos 2a cuadrado por el coseno de delta phi. Subo un poquito. ¿Vamos bien hasta acá? Ya no voy a usar más el gráfico, así que lo puedo sacar. Bien, pero por otro lado, yo podría pensar que delta phi es delta phi sobre 2 más delta phi sobre 2. Y acá aplicar la primer propiedad. ¿Sí? Porque tengo el coseno de una suma de dos ángulos que son iguales. Entonces fíjense que la primer propiedad nos va a quedar expresada como coseno cuadrado de delta phi sobre 2 menos seno cuadrado de delta phi sobre 2. Pero lo que yo tengo acá, fíjense, si ahora sacamos factor común 2a cuadrado, esto nos quedó así. ¿Está bien? Entonces, para lograr que me quede 1 más coseno de delta phi, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que acá tengo coseno de delta phi es igual al coseno cuadrado de delta phi sobre 2 menos el seno cuadrado de delta phi sobre 2.
para que me aparezca lo que tengo acá. Voy a usar esta estrategia. Sumo 1 de este lado y sumo 1 de este lado. Entonces acá ya me quedó esto, miren. Entonces, 1 más coseno de delta phi, lo voy a escribir de la siguiente manera. Miren esto que está acá. 1 menos seno cuadrado de delta phi por la propiedad 3 va a ser el coseno cuadrado de delta phi sobre 2. O sea que en definitiva nos quedaron 2 cosenos cuadrados de delta phi sobre 2. Y con esto voy a la expresión de A sub R. ¿Los estoy complicando mucho? Bueno, su silencio denota que sí. Estoy copiando, profe, perdón. No, le No, conté. no, por favor, pero el resto, los que no están copiando, o los que están copiando igual, ¿vamos bien o se está complicando mucho? O sea, yo lo que quiero que me puedan decir si me van siguiendo, que no se pierdan en el hilo de lo que estamos buscando. ¿Todos me siguen ahí? Sí, sí, por ahora sí. Muy bien. Bien. Entonces, Yo siendo fíjense, sincero te perdí en el 3. El dale, reemplazo a número ver, me 3. perdiste en el 3. ¿Acá? Exacto, ahí. Muy bien. Fíjate que lo que hice fue, como lo que tenemos acá, entre paréntesis, 1 más coseno de delta phi, en esta expresión, que en realidad era coseno de delta phi, no era 1 más coseno de delta phi, le agregué el 1 de este lado de la igualdad, pero si le agrego un 1 para que no se modifique la igualdad, le agregué un 1 de este lado también. En eso que redondeé acá, como con cositas así, esto, yo tengo menos seno cuadrado de alfa, de delta phi sobre 2, más 1. O sea, esto sería así, mira, vamos a ponerlo ordenadito. Y esto, por la propiedad 3, fíjate, ¿ves? 1 menos el seno cuadrado de un ángulo es el coseno cuadrado de ese ángulo. Por eso, todo eso lo reemplacé por uno de estos. Voy a hacer un paso más ahí. Ahí a lo mejor me apuré. O sea, esto nos quedó así. 1 más coseno de delta phi es igual al coseno cuadrado de delta phi sobre 2. Y todo eso que está en el globito es, por la propiedad 3, coseno cuadrado de delta phi sobre 2. ¿Ahora mejor? Sí, profe, gracias. Genial, no, por favor. Entonces, esto, que es lo que tengo en el paréntesis, lo voy a reemplazar por 2 veces el coseno cuadrado de delta phi sobre 2. Esto es lo que usé acá. Entonces ahí fíjate que como lo que nosotros queremos saber es quién es A sub R, y todo está al cuadrado, bueno, A sub R es 2A por el coseno de delta phi sobre 2. Entonces, acuérdense nuestro problema inicial, ¿eh? Voy a achicar un poquito. Yo quería conseguir esto, la forma que tenía la onda resultante de ese batido de ondas. Por lo tanto necesitaba A sub R, que ya lo conseguimos recién, y phi sub R, que lo tenemos ahí abajo. Entonces lo que voy a hacer es escribir simplemente la forma que tiene phi sub R, venimos acá, la voy a copiar y digo, bueno, phi sub R, habíamos dicho que era A sub R por el seno de phi sub R, y ya tenemos todo, porque entonces phi sub R es 2A coseno de delta phi sobre 2 por el seno, ¿ven? Esta que está acá, esperen que me equivoqué de color, esto que está acá es esto, que es lo que encontramos acá. Voy a poner 2 así, para no confundirme.
Y donde diga phi sub r, voy a poner quién es phi sub r. Miren, está acá. En color rojo. ¿Sí? Entonces vamos hasta ahí, ponemos phi sub 2 más phi sub 1 sobre 2. Esta que está acá es esta. Y uno dice, bueno, ya está. Somos felices. Porque ya encontramos la forma que tiene esa onda, que es la resultante de este batido de señales. Bueno, pero vamos a exprimir, vamos a sacar un poco más el jugo de esto. Miren. Estamos de acuerdo que acá aparece como que una onda es el producto de dos funciones trigonométricas, un coseno y un seno. Si ustedes se fijan y trabajamos un poquito con estas expresiones, delta phi sobre 2, ¿quién sería? Y bueno, sería phi 2 menos phi 1 sobre 2. Acuérdense quién eran phi 2 y phi 1, ¿eh? Esta era k sub 2 por x menos omega 2 por t menos k sub 1x, le cambio el signo, hice regla de signo. Díganme si ahí se entendió. Y ahora agrupo, digo, bueno, me va a quedar k sub 2 menos k sub 1 sobre 2 por x menos omega 2 menos omega 1 sobre 2 por t. Esto que está acá es esto, miren. Es el argumento, la fase de esta parte. Y luego, para poder trabajar un poco más, digamos, la fase del seno, de la función seno, vamos a hacer phi 2 más phi 1 sobre 2. Esto es k sub 2x menos omega sobre 2 por t más k1x menos omega 1 por t. ¿Vieron ahí la regla de signo? No modifique nada porque tengo un signo más. Agrupo las k, me queda k cuadrado más k1 sobre 2 por x menos omega 2 más omega 1 sobre 2 por t. Fíjense, si yo a k1 le sumo k2 y lo divido por 2, ¿qué obtuve en realidad entre ellas? Yo me saqué un 10 en un examen, un 8 en otro examen. ¿Cuál es el promedio? ¿Cómo calculo el promedio de mi nota? Sumo los dos y lo divido por 2. Claro, o sea que este que está acá, ¿quién sería? K media, o el promedio de las K. ¿Y este? KR en bien? este caso, porque es la resultante. No, pero ¿por qué es la resultante? Fíjate que tu No, resultante queda escrita en términos de los números de onda de está las bien. dos señales originales y la frecuencia de las dos señales originales. No, está bien, pensé que estabas tratando de sacar algo más de la resultante anterior, pero está bien, No. entiendo lo que quieres decir. O sea, vos fíjate que yo lo que busqué fue escribir todo en términos de lo que conocía. El A sub R me quedó en términos de A y del coseno de delta phi sobre 2. Pero delta phi sobre 2 lo puedo llevar en términos de K1, K2, omega 1, omega 2. Y el seno de phi 2 más phi 1 sobre 2 lo puedo llevar o lo puedo escribir de esta manera, desarrollando quién es phi 2 más phi 1 sobre 2. O sea que esta expresión de acá, en realidad la podemos escribir así. 2 por A por el coseno de K2 menos K1 sobre 2 por X menos omega 2 menos omega 1 sobre 2 por T por el seno de X media por X menos el promedio de las frecuencias por T. ¿Está bien? Esta parte que aparece por acá
es la parte que modula, o la modulación. Ahora lo vamos a ver en una simulación y va a quedar como un poquito más claro. Y esta parte que está acá es la portadora de la información. Esta es la que lleva la información. Entonces miren, yo quiero que vean lo que sucede. Dejo de compartir acá y les voy a compartir una simulación que después se las pongo en el campo. Profe, ¿cómo es las dos partes? La segunda es Ahí voy. portadora y la primera es moduladora. La primera es la que modula. Ahora vas a ver a qué llamo con que module. Y esta es la portadora, la que lleva la información. Ahora igual vuelvo a esto, así que lo van a tener. ¿Sí? El problema, visto a través de una simulación, sería algo así. Esperen que quiero compartir sonido también. Fíjense, yo tengo una onda 1 y una onda 2. ¿Ven que son muy parecidas? Si quieren podemos agrandar un poquito. ¿Ven que son muy parecidas? Cuando decimos parecidas, ocurre esto de que, bueno, lo que estamos haciendo en realidad es que las frecuencias son muy parecidas. Entonces le voy a dar play. Entonces fíjense, están viajando juntas. Pero ¿qué sucede si yo le pido que me haga el batido? O sea, la suma. Ven que esa es la suma de las dos ondas. Esa suma vendría a ser lo mismo que tener las otras dos juntas. Y miren la modulación. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha muy alto? Se escucha. Esperen. No sé por qué tengo que dejar de compartir. No. Esperen un segundo. Tengo que... Tiki tiki. Ahí está. Se cayó, ¿no? Sí, pues se escuchaba, ¿eh? Sí, pero los chicos estaban haciendo Sí, así con sí. la carita y tenía miedo que Claro, les moleste. cuando Se dejaste de escuchaba fuerte. se apagó. digamos. Bueno, si no puedo hacer así, miren, lo comparto sin el sonido, para que me vuelva loca a mí solamente. Entonces, lo que quiero que vean es que la modulación es esta que envuelve al paquete. ¿Ven? Y lo que está dentro, esta es la que lleva la información. ¿Se entiende lo que nos referimos con la envolvente de la curva? Sería la que modula. Y lo que va dentro, ¿sí? Lo que está, ¿se acuerdan? En análisis 1, ustedes por la edad que tienen, vieron envolvente y evoluta, ¿o no? O ya se había ido y me parece que no se daba más ese tema, pero Pablo lo debe haber visto, evoluta y envolvente, ¿o no? Me está diciendo viejo, pero sí lo vi, profe. Sí, ¿viste? Bueno, pero más o menos, yo llevo el recorrido de mis alumnos. Pero bueno, matemáticas, Hacemos sí, un favor. dale, Sacá el batido y la modulación y dejá solamente la onda 1 y la onda 2. dale, ahí está. Ahí está, amplíalo un poquitito, cualquiera de ellas. Bueno, a ¿Ahí? ver, fíjense, tomemos el inicio de acá, justamente, a ver si puedo. No sé, me parece que sí está Sí. la opción de anotar, Sí, jefa. sí, puedo. Concentrémonos acá, en este inicio. ¿Ven el lapicito? Ahí. Como si arrancáramos ahí. Acá están las dos ondas, cada una de las cuales lleva parte de la información. Si nosotros, tomando esto como 0, sumamos la roja con la azul, estaríamos sumando máximo con máximo, con lo cual se nos iría al doble, mínimo con mínimo, se nos iría al doble, y por ejemplo, en esta situación, aquí, en este punto, estamos sumando 0 más máximo de azul, con lo cual el punto nos quedaría acá. Y acá estamos sumando 0 de azul con mínimo de rojo, con lo cual el punto nos quedaría acá. Y por ejemplo, en este lugar estamos sumando 0 con 0, con lo cual nos quedaría acá. ¿Entienden lo que digo? Si yo ahora hago todas las sumas, entonces esto nos va a quedar algo así. ¿Querés que te ponga el batido? Dale. Miren,
¿Ven que es exactamente lo que estábamos haciendo? La verde es la resultante de sumar punto a punto la roja y la azul. ¿Entienden? Entonces, esa onda verde es la onda resultante. Como onda resultante es una onda en sí misma y tiene una amplitud en sí misma y tiene una frecuencia en sí misma. ¿Como onda qué es? Esto los tendría que retrotraer a transformada de Fourier, donde estamos sumando dos ondas, dos expresiones trigonométricas que generan otra, con su frecuencia y su amplitud. Y esta envolvente de amplitudes tiene también una constitución sinusoidal. ¿Se dan cuenta? Esa es la onda portadora de la información que venía con la roja y la azul. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Yo Yo entendí, después- pero no me cierra lo de modulación, que es. Onda, es la línea que explicó recién Andrea. Lo La que está en modulación, sí, es como la... Vos fíjate, si la modulación fuera la interferencia, la negra fuera la interferencia, la verde sería la difracción. Viste que nosotros cuando vemos interferencia y difracción, en realidad estamos juntando ondas que en sí mismas generan otra onda. Bueno, acá nosotros tenemos una expresión de una onda negra, que es la que se llama modulación. ¿De dónde surgió? De sumar dos ondas que llevaban información, la roja y la verde, el violín y la guitarra, el piano y la batería. Bueno, esas no porque son muy diferentes, pero no sé, el triangulito y el cascabel, que suenan. ¿Cómo lo registro? Viajan juntas. Y en el viajar juntas generan como un sonido nuevo, si habláramos de sonido. ¿Se entiende? Cuando nosotros hacemos sonar por separado dos frecuencias de dos instrumentos parecidos, nos suenan distintos. Cuando los hacemos sonar juntos, generan otro sonido que sería el negro, que adentro lleva esas componentes que son el verde, que resultarían de la suma del azul y el rojo. ¿Te puedo hacer una analogía cuando los dos instrumentos tocan la misma nota? Lo que pasa es que la nota, yo de música no entiendo mucho, cada nota tiene una frecuencia en sí misma. Por ejemplo, el La es la frecuencia 440. ¿Sí? Lo que pasa es que creo que intervienen otras cosas más además de la claro, nota. a eso vamos, porque la misma nota tocada por distintos instrumentos Suena diferente. son, ahí tiene que ver el tono del instrumento Claro. y algo que se llama octava del instrumento, que es la región del intervalo en la cual suenan. Porque yo puedo tener el La, eso se ve mejor en el piano, el La en la primera octava y el La en la quinta octava. ¿Qué quiere decir? Que juntas funcionan bien, pero si yo las toco por separado son frecuencias distintas. Es muy complejo. Yo tengo un libro de, bueno, justamente las ondas en los instrumentos musicales, en ese caso de viento. Y entran como un montón de parámetros más, que no solamente es tocar la misma nota, digamos, ¿no? Hay un montón de otras características que tienen que hace que el sonido se pueda como confundir con un sonido que sea la suma de dos instrumentos, Por tocando eso lo mismo. incluso, en el caso de la guitarra, cada cuerda es de un material distinto y de un grosor distinto. Sí. Porque eso hace también a la posibilidad de vibración. Si nosotros lo asociamos a nuestra materia, que son campos electromagnéticos, diríamos, tengo el rojo y tengo el anaranjado. Por separado uno es rojo y otro es anaranjado. Cuando los junto,
el color es otro. Que al pasarlo por un prisma de difracción, la luz se dispersa en los dos colores que la componen, pero que juntos generan una radiación tal que es sumatoria en frecuencia. Entonces, supongan que estamos hablando por radio, y la onda que transmite la información es una onda de radio. La onda de radio es la negra. ¿Y la verde qué es? La suma de las frecuencias que están llevando la traducción a campos electromagnéticos hechos por un imán, según el sonido, que es golpe de aire, fue haciendo mover el imán. Ahí tiene que haber como una mecánica, traducción de onda mecánica a onda electromagnética. a onda electromagnética. El micrófono lo que hace al mover el imán es generar pulsos de variación de campos eléctricos y magnéticos. Entonces tradujo el sonido a onda electromagnética. Claro. Lo transcribe, por decirlo de alguna manera, lo traduce a onda electromagnética. Esa onda electromagnética viaja por el aire como por separado o llevando la información en conjunto. Tiene que llevar la información en conjunto, porque si no, la A se separó de la E. Claro. Y cuando yo quise decir cae, llegó cualquier cosa. No, la palabra cae tiene que llegar toda junta. Entonces va a viajar esa información sumada. A esa suma se le llama onda portadora. Es la onda electromagnética generada en negro. Y la A sería la azul y la E sería la roja. Y viajan juntos. Y tienen que viajar juntos. Porque si no la información llega distorsionada. Si no se provoca esto que dijimos al principio, el paquete no llega juntito, como yo lo generé. Se desarma, se dispersa. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo interfiere, de qué manera interviene el medio, porque interfiere es una palabra que no va muy bien en este tema, pero cómo intervienen los medios y otros parámetros para que esto no suceda, para que el medio se comporte en forma no dispersiva y que eso me asegure que el paquete va a llevar la información como se generó en el emisor. Yo después les voy acá hay un montón de, fíjense, si ustedes miran hay un montón de, más arriba, yo después les pongo esto, tienen un montón de cosas que están buenísimas para que puedan ahí jugar, toquetear, y después les voy a subir un GeoGebra que es muy parecido a este, pero bueno. Sí, esto es más o menos para que vean lo que estábamos diciendo, porque si no queda ahí como muy estático. Bien, vuelvo, y ahora fíjense, Andrea dijo que cada una de estas, la que modula y la portadora, tienen cada una su velocidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es cierto o no? ¿Cómo definirían la velocidad de la que modula? ¿Cómo era la velocidad de propagación de una onda? ¿La raíz de K sobre W era? Perdón, no, la Omega sobre K. omega sobre K, perdón. Bien. Esta, como es la que modula, es la del grupo, ¿ven? Es la velocidad de grupo. Y como habíamos dicho, vamos a recordar acá, la velocidad de propagación era omega sobre K. Que llevado al caso de la velocidad de la modulación, nos quedaría omega 2 menos omega 1 sobre K2 menos K1. ¿Puedo directamente escribirla así? Delta omega sobre delta K. ¿Y cuál es la velocidad de la que porta, la que lleva la información? Que recibe el nombre de velocidad de fase. ¿Quién la define? ¿Alguien me ayuda? Tienen ahí los parámetros. ¿Cómo me dijiste, Sandra, perdón?
Y me pueden definir cómo sería la velocidad de esta onda portadora, que es la que lleva la información, según los parámetros que están definidos ahí, porque dice seno de k medio por x menos omega medio por t. ¿Cómo sería la velocidad entonces de esa onda portadora? No es Sería omega omega promedio. sobre K, pero en la media, digamos, de cada uno. Claro. Y ahora vamos a hacer uso y abuso de la matemática. Nosotros dijimos que íbamos a estar trabajando con una banda estrecha de frecuencias. ¿Qué significa esto? Y bueno, dijimos que eran parecidas. ¿Se acuerdan que dijimos que eran parecidas las ondas y que las frecuencias iban a estar muy pegaditas? Como dijo recién Andrea, es como que viaje una roja con una naranja y eso formará el color carmín no sé cuánto, qué sé yo. ¿Sí? Inventé un color. Bien. ¿Qué pasa si la banda de frecuencias está una muy pegadita a la otra? ¿Cómo puedo considerar yo que es esa variable de frecuencias? La puedo pensar como que es continua. Y si es continua, fíjense que la velocidad de grupo se va a transformar en diferencial omega sobre diferencial k, es decir, la derivada de omega respecto de k. Y si las frecuencias son muy parecidas porque están una pegadita al lado de la otra, entonces la velocidad de fase de la portadora la puedo escribir directamente como omega sobre k. Y acá llegó la magia. Fíjense que lo que estamos diciendo es que existen dos velocidades. Una velocidad de grupo, que es la velocidad que lleva el conjunto, la que modula, y otra que es la velocidad de fase, que es la velocidad con la cual viaja la información, es la de la onda portadora. Entonces fíjense que para clasificar a los medios, tengo que poder decir qué sucede, qué les parece a ustedes, cómo tendrán que ser estas velocidades para que el paquete no se desarme. ¿Cómo se tendrían que comportar? Tienen que ser iguales. Claro, o sea, nuestro objetivo a alcanzar es conseguir que el medio se comporte de manera tal en que la velocidad con que viaja la modulada sea la misma velocidad con la que viaja la información. Eso sería como el top del top. Después vamos a discutir si hay algún medio en donde eso se cumple. Pero nuestro objetivo es lograr alcanzar que el medio se parezca lo máximo que se pueda a un medio no dispersivo. Entonces esto nos lleva a clasificar a los medios, ¿sí? En aquellos medios donde la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase, se dice que es un medio no dispersivo. Esto lo tienen, ¿eh? Así que no. En aquellos medios donde la velocidad de grupo es mayor a la velocidad de fase, bueno, va a ser un medio dispersivo, ¿no? Porque dijimos que para que sea no dispersivo tienen que ser iguales. Si yo digo que una es mayor que la otra, entonces en este caso no hay. Es un medio dispersivo, pero la dispersión es una dispersión anormal. En estos medios se produce lo siguiente: la velocidad de grupo es proporcional a la frecuencia. Y la otra relación posible es que la velocidad de grupo sea menor a la velocidad de fase. Y en esos casos la dispersión es una dispersión del tipo normal. En este caso, la velocidad de grupo es proporcional a la inversa de la longitud de onda. ¿Sí? Bueno, todo muy lindo, pero nosotros tenemos estas relaciones. Miren, por un lado dijimos que la velocidad de grupo era la derivada de omega respecto de k. Y por otro lado, que la velocidad de fase era, ¿se acuerdan? Omega sobre k.
De esta segunda expresión, yo puedo decir que omega la puedo escribir como k por la velocidad de fase. Y ahora necesito relacionar, porque fíjense que así como está, yo tengo la definición de velocidad de grupo, la definición de velocidad de fase, pero no tengo manera de compararlas. No tengo una relación en donde intervengan ambas. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, si yo sé que esta es la expresión de omega, puedo venir acá. Entonces diré, a esta le voy a poner a esta relación. Que la velocidad de grupo es la derivada respecto del número de onda de k por la velocidad de fase. Y tenemos que hacer esa derivada, que es la derivada de un producto. ¿Está bien? ¿Cómo nos va a quedar? ¿Me ayudan? La derivada de un producto, ¿se acuerdan que era la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor? Derivada respecto de k. O sea que cuando yo haga la derivada de k respecto de k, eso me da 1. Lo ponemos. Por el segundo factor sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces ahí logro, miren, esta expresión, velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase más k por la derivada de la velocidad respecto de k. ¿Está bien o no? Ahí logré tener una relación y miren, ahora si quieren podríamos seguir, voy a seguir un poquito más y después regreso. Voy a poner B. Sabíamos, por lo que habíamos visto cuando vimos ondas, que el número de onda acá lo expresábamos como ¿qué? ¿Cómo se expresaba el número de onda? 2pi sobre lambda, ¿se acuerdan? Entonces ahora lo que quiero es trabajar con el diferencial k. Es decir, voy a diferenciar k de este lado y voy a hacer la diferencial de este otro lado. 2pi es una constante y voy a hacer la derivada de 1 sobre lambda, ¿sí? Y eso me va a quedar, a ver si me siguen y se acuerdan, lambda cuadrado con un menos delante. ¿Se acuerdan que la diferencial de lambda a la menos 1 era menos lambda a la menos 2? O sea, menos 1 sobre lambda cuadrado. Diferencial lambda. Y con esto voy a ir a la expresión anterior. Fíjense, donde diga acá, voy a poner 2pi sobre lambda. Donde diga diferencial velocidad de fase lo dejo igual, pero donde diga diferencial k lo voy a sustituir por menos 2pi diferencial lambda por lambda cuadrado. ¿Me siguieron ahí lo que hice o no? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, Bien. Gracias. Fíjense que acá me va a quedar 2pi con 2pi adiós, uno de estos lambdas con esta se me va y me queda menos lambda por esto que está acá, que es otra derivada. Fíjense que estoy haciendo la derivada de la velocidad de fase respecto ahora de la longitud de onda. ¿Sí? Y la última que vamos a hacer como relación es la siguiente. ¿A qué era igual la velocidad de fase en un medio? ¿Se acuerdan cómo la podíamos definir? Como la velocidad de la luz sobre qué cosa del medio. sobre la frecuencia. Mu cero. No. Perdón, de nuevo que no escuché. Epsilon 0 y mu 0. No. Ah. El índice de refracción, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿O más o menos? Más o menos. Bueno, ahora de repente se lo acordaron. Entonces fíjense que ahora lo que quiero hacer es diferenciar de ambos miembros. C es una constante y me va a quedar sobre n cuadrado con un signo menos delante que sería la diferencial de 1 sobre n o n a la menos 1, como hicimos con 1 sobre lambda. Diferencial n. Entonces, si vamos a la expresión anterior y reemplazamos esto,
Fíjense que nos va a quedar lambda, donde diga diferencial velocidad de fase, voy a poner, eso es un lambda, menos c sobre n cuadrado, ¿sí? Diferencial n sobre el diferencial lambda que no lo toqué. O sea que esto me quedó de esta manera. Ahí. Entonces tenemos tres expresiones que vinculan a la velocidad de fase y a la velocidad de grupo, definidas a través de diferentes parámetros. Fíjense, en la A, vamos a hacer acá un análisis. Esto lo tienen hecho en cuadrito y todo, ¿sí? Fíjense la A. A mí me gusta verlo así. Ven que para poder comparar quién es más grande que quién, yo puedo decir, bueno, paso restando la velocidad de fase y esto me quedó así. ¿Me siguen? Para la segunda expresión, paso restando la velocidad de fase y nos quedó así. Y para la última, nos quedó así. Pregunto, K es un parámetro. ¿Qué signo tiene el número de onda? Porque fíjense que para saber quién es mayor que quién, yo me tengo que fijar en este signo. ¿Ven? Yo acá tengo velocidad. Velocidad de grupo es mayor a la velocidad de fase. Porque No es sé, positivo. ¿de qué depende eso? ¿Del signo de quién? ¿De K o de la derivada de la velocidad de fase respecto del número de onda? ¿Quién es la que me va a dar el signo ahí? Ah, está bien. ¿Me siguen? O sea, el signo de esta expresión, fíjense, si yo digo, bueno, esto me da 0. Me da 0 si sucede ¿qué cosa? Y bueno, si esta derivada es 0. Y en ese caso, ¿cómo se va a comportar? Y bueno, se va a comportar, lo voy a poner así. Si esta derivada es 0, fíjense que nos queda velocidad de grupo menos velocidad de fase igual a 0. Eso significa que ¿cómo se comporta la velocidad de fase y la velocidad de grupo? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo serían si esto Igual, vale 0? igual. Iguales. Y si son iguales, ¿cómo se comporta el medio? Y bueno, en forma no dispersiva. No dispersivo. Esperen que me corro ahí un poquito. Entonces, fíjense que esto es mágico. Si yo pudiese de alguna manera, de forma experimental, en forma empírica, encontrar un gráfico que me relacione la velocidad de fase con el número de onda, en función del número de onda, yo directamente tendría que analizar qué pasa con la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función. En donde tenga una pendiente horizontal, en esa región, el medio se va a comportar en forma no dispersiva. ¿Qué sucede si, por ejemplo, esta derivada tiene signo negativo? Analicemos bien. Si tiene signo negativo, velocidad de grupo menos velocidad de fase me da un número negativo. Y para que ocurra eso, ¿quién es más grande que quién? Para que velocidad de grupo... Sí, la de fase. Muy bien. Entonces ahora digo, perfecto. Ahí se está comportando como un medio dispersivo. Normal. ¿Pero qué tipo de dispersión? Muy bien, normal. Y en el caso, el último caso, que esta derivada sea positiva, voy a tener una velocidad de grupo mayor a la velocidad de fase. Y en ese caso la dispersión es anormal. Bueno, y este mismo estudio, fíjense que lo podemos hacer también con la relación B, con la violeta. Fíjense que la relación violeta me estaría dando, yo tendría que tener un gráfico de cómo se comporta la velocidad de fase
respecto a la longitud de onda. ¿Qué sucede si la derivada de la velocidad de fase respecto de la longitud de onda es 0? ¿Cómo se comporta ese medio? No dispersivo. No dispersivo. ¿Sí? Y bueno, bueno, ya sé que son las 10 y están cansados por hoy, pero déjenme hacer este análisis. ¿Qué pasa si esto es menor a 0? Ojo acá, porque si es menor a 0, como tengo un menos adelante, todo eso me queda positivo. Y entonces la velocidad del grupo es mayor a la velocidad de fase. Y en este caso la dispersión entonces es ¿de qué tipo? De tipo anormal. Perfecto. Esperen que no anormal. Y en el caso de que esta derivada tenga signo mayor a 0, o sea, sea positiva, donde la curva sea creciente, fíjense que me va a quedar menos por más menos, entonces la mayor es la velocidad de fase. El medio presenta una dispersión normal, porque la velocidad de grupo es menor a la velocidad de fase. Y para el último, fíjense que acá vamos a tener un gráfico de cómo se comporta el índice de refracción con la longitud de onda. O sea, voy a tener un n de lambda como gráfico. Fíjense que si esta derivada es 0, el medio es no dispersivo. Quiero mostrarles una cosita y ya los dejo. Si esta derivada es negativa, si es negativa, todo ese producto me queda negativo, y para que sea negativo, la velocidad de fase es mayor a la velocidad de grupo. Es una dispersión del tipo normal. Y el último caso, perdonen que me estoy apurando, es que esta derivada tenga signo positivo. Y entonces vamos a estar en un caso de dispersión anormal. ¿Sí? Dejo de compartir un minuto y vuelvo al PowerPoint. ¿Dónde estás, PowerPoint? Acá. Nos habíamos quedado ahí. Fíjense, todo esto es lo que ya hicimos nosotros en la tableta, ¿sí? Que llegamos a esto. Esto vimos cómo se sumaban. ¿Sí? Todo esto ya está. Es lo que ya hablamos. Y acá empiezan a hacer como el análisis de las velocidades. De la velocidad de grupo, de la velocidad de la portadora. ¿Sí? Ahí está la clasificación de los medios. Si la velocidad de grupo es menor a la velocidad de fase será normal, si es al revés será normal, y en el caso de que sean iguales será, fíjense que esto es lo que nosotros ya hicimos, ven ahí tengo la relación de velocidad de grupo escrita en términos de la variación de la velocidad de fase respecto de la longitud de onda. Pero lo que quería que viésemos era esto. Todo esto ya lo hicimos. ¿Sí? Miren esto. Tengo un gráfico de velocidad de fase en función de la longitud de onda. Bueno, ¿cuál es la expresión que voy a usar de las que vimos? La B. Bueno, perdón. La B, la violeta. O sea, esta, ¿no? Y velocidad de grupo, velocidad de fase menos lambda. Sí, ¿Está? Muy bien. Entonces acá me tengo que acordar de todo lo que dijimos recién. Bueno, ¿qué pasa? Bien, yo lo veo siempre mejor así. Si yo quisiera que el medio se comporte en forma no dispersiva, ¿cómo tenía que ser la pendiente de la recta tangente al gráfico de la curva en esa sección, para esas longitudes de onda? ¿Cómo tenía que ser? O sea, de todas esas gamas de longitudes Ese de onda. constante, ¿no? Claro, o sea, tendría que ser lo más parecido a una constante. En este caso podemos tomar, por ejemplo, en este tramo, para este tramo en donde la curva es creciente. Imagínense, toda esta parte, fíjense, donde la curva crece, la derivada es positiva,
este producto me queda negativo y la velocidad de fase es mayor a la velocidad de grupo. Y entonces, ¿qué tipo de dispersión voy a tener para este? Anormal. Muy bien. Y fíjense que después, a partir de acá, ya empieza como a ser decreciente. O sea que ahí voy a tener una dispersión del tipo normal. ¿Sí? Bueno, el próximo gráfico que tenemos, fíjense que ahora tengo índice de refracción n en función de la longitud de onda. O sea, acá voy a tener que ver un n de lambda. Esperen que no me registra. Ahí está. Acá voy a tener un n de lambda. ¿Cuál voy a usar? Y bueno, la última que usamos. En todas, fíjense que cualquier sea la relación de dispersión que nosotros tenemos, lo que a mí me sirve, ¿qué es? Y donde tengo toda la parte ahí, donde es lo más horizontal posible. Por eso ven que ahí está marcado. ¿Qué está marcado con eso? Está marcado cómo se comporta cada uno de estos medios, ¿sí? Flin denso, vidrio flin de silicato, en las longitudes de onda de la luz visible. Le iba a decir de la fibra óptica, justamente, pero bueno. Claro, bueno, perfecto, sí. Bueno, a ver, yo sé que ya es tarde y todos estamos cansados porque hoy fue como mucho boom boom. Pero lo que yo quería llegar sí era a esas como conclusiones con respecto a que ustedes vean que si ustedes tienen el gráfico, en este caso sería índice de refracción en función también, un n de lambda, con simplemente observar el crecimiento, decrecimiento, la parte estacionaria de la curva, ustedes pueden clasificar cada uno de esos medios cómo se comporta para esa longitud de onda. ¿Sí? Y lo que ustedes tienen que explicar la clase que viene son unos ejemplos. Por ejemplo, la atenuación en la fibra óptica, a qué se denomina distorsión. Creo que son 4 diapositivas, sí. Ustedes tienen como esa información, que lo único que les pedimos es que en un breve ratito, 7 minutos les dijo Andrea, nos cuenten, por ejemplo, a qué hace, elijan, repártanse. Ustedes creo, hoy somos 15, porque Andrea creo que ya se fue. O sea que pueden armar grupitos de 2 o un grupo de 3, para que ninguno quede solito, y divídanse entre ustedes, pónganse de acuerdo y digan, bueno, yo voy a tomar la atenuación en fibra óptica. Entonces que un grupo hable de eso. Otro que diga, yo voy a hablar de distorsión. No hablen todos del mismo tema. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Vamos? Eso es lo que les queda para la próxima. Pueden partir directamente de estas diapositivas del PowerPoint que yo les voy a subir hoy a la noche, y si ustedes lo quieren acrecentar, quieren poner más información, perfecto. Pero siempre moviéndose dentro de estos parámetros, ¿sí? Que son ejemplos de lo que estuvimos viendo. Medios que se comportan en forma dispersiva. ¿Está bien? Perdonen si hablé mucho y muy rápido, pero quería terminar con todo eso.